Bienvenido a una nueva reflexión sobre Colombia, o mejor, sobre los colombianos esta vez. Los colombianos estamos atenazados por dos ideologías dominantes en este país. Atenazados, no amenazados. Una tenaza tiene dos brazos. La primera ideología, uno de los brazos de esa tenaza, es la violencia. El otro brazo de la tenaza es la corrupción. Los dos hechos recientes muy graves que hemos presenciado son una muestra de esas dos ideologías y sobre todo de cómo se han ido construyendo a lo largo de las décadas. Me refiero al dolorosísimo ataque de las guerrillas a Morales Cauca y el dolorosísimo y censurable acto de corrupción en la unidad de gestión del riesgo, que dentro de las muchas tareas que tenía era la de atender la crisis humanitaria de La Guajira que lleva décadas. Veamos, una ideología es un conjunto de valores, de creencias, de ideas, como su nombre lo dice, que comparten un grupo de personas. Se usa mucho en política este término, comparten esa visión del mundo con esas ideas y sobre todo, con base en esas ideas, quieren aportar a la construcción del futuro en un país. Pero las ideologías también se degeneran, sufren. Las ideologías, si no se engrandecen con prácticas nobles y correctas, se degeneran. Y eso es lo que sucedió en Colombia. Segundo, toda persona que ingresa a la política tiene una ideología. Otra cosa es que después degenere sus prácticas, su ideología, la dañen. Muy llamativo el hecho de que por estos días se dice que las guerrillas no tienen ideología, son criminales. Se las critica entonces por no tener ideología. Sin embargo, al presidente Gustavo Petro se lo critica es por tener ideología. Si eso es todo lo que tiene que aportar la oposición, pues ese argumento habla más es de su mediocridad que de las características de la ideología del presidente Petro. Bien, ahora veamos, como suelo hacerlo en estas reflexiones, desde el balcón de la historia, cómo se han ido formando estas dos ideologías que hoy nos tienen a los colombianos atenazados. Como siempre, un punto de referencia es el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán en 1948, por ser él un candidato de izquierda, socialista, de avanzada, como se decía en esa época. Se lo asesina y se enciende la violencia que ya venía, pero pongamos esta referencia, se enciende la violencia de 1948 a 1958. Los partidos políticos que tenían ideologías, liberal y conservadora, se degeneran y en esa década se vuelven unos partidos liderados
por personas que inspiraron el crimen. La violencia se llamó esa época, de esa década, la violencia se llamó. Sus ideologías se degeneraron. Entonces nace, digamos, ese primer brazo de la tenaza, que causó mucho dolor en Colombia. Esos líderes de esos partidos incluso involucraron a las fuerzas del orden, fuerzas armadas, muy especialmente a la policía, incluso la iglesia se vio involucrada en esa violencia. Con el Frente Nacional, de 1958 a 1974, se apacigua un poco esa violencia, pero nace el otro brazo de la tenaza, la corrupción. Es decir, los líderes de los partidos que incitaron a la violencia, olvidando sus ideologías políticas, en vez de recuperar sus ideas políticas para en el Frente Nacional construir una nación próspera y con futuro, se turnaron el poder y el presupuesto, o sea, el dinero de los impuestos. Entonces nace el gran brazo de la tenaza, la corrupción. Ya tenemos esos dos brazos conformados que comienzan a apretarnos a los colombianos: violencia y corrupción. Ambos producto de la degeneración de ideologías políticas, en consecuencia se convierten ahora en las ideologías de esos partidos, de esos políticos. ¿Por qué? Son sus valores, son sus ideas. Son reemplazadas, reemplazan a las ideas políticas. Fenómenos históricos. No podemos sino observarlos. Termina el Frente Nacional en el 1974 y por los documentos recientes que hemos conocido que ha publicado la CIA en Estados Unidos, sabemos que el narcotráfico desde esas fechas ya tenía una presencia dominante en la actividad política de Colombia. Esa actividad dominante se refiere a que financian campañas, lavan el dinero del narcotráfico a través de la financiación de campañas, montan negocios para lavar más dinero. Por allá se creó una ventanilla siniestra famosa que por ahí se lavaba dinero. Pero además el narcotraficante fortalece y degenera aún más la violencia que ya venía con su máxima expresión de la violencia de la década del 48 a 58. Es decir, había un suelo propicio, un suelo fecundo para sembrar más violencia. Los movimientos guerrilleros que también nacieron en la época de la violencia, se fortalecieron en el Frente Nacional, se convierten, también degeneran sus ideologías, que en esa época eran muy asimilables al marxismo o al socialismo, se degeneran sus ideas y también se convierten en violentos. Esa es su ideología. Luego se vuelven en criminales. Y el narcotráfico también los contaminó. El narcotráfico, primero ellos se involucraron en la protección de cultivos y hoy en día sabemos que ya pertenecen a varios eslabones de la cadena del narcotráfico. ¿Qué ha pasado en estos últimos años? Que ambos brazos de la tenaza, la violencia, fíjense lo que ha pasado en Morales, Cauca, se fortalece, se vigoriza, se vuelve más florida su manifestación, nos aprieta en las ciudades,
el crimen que todos los días usted ve por las cámaras de seguridad y las cámaras que tienen los comercios. Se asesinan a las personas con la misma tranquilidad con la que un domiciliario con su trabajo lleva un producto a una casa. La violencia llevada a todas las esquinas de la nación sigue apretando ese brazo de la tenaza. La extorsión. Degenerados todas las ideologías políticas y centradas en la ideología de la violencia, que es el brazo de la tenaza que aprieta. Y la corrupción. Los partidos políticos, los políticos, que todos al ingresar a la política tienen una ideología, la fueron degenerando y la fueron transformando en la ideología de la corrupción. Son sus valores lo que los motiva a estar en la política. Estamos atenazados por esos dos brazos, como que no pudiéramos zafarnos de esa tenaza y que además todos los días aprieta. Mire lo de Morales Cauca, Jamundí, la corrupción que se está descubriendo y por lo que hemos escuchado apenas son algunos de los datos que nos van a hablar de una manera mucho más completa de los niveles de corrupción de ese brazo que lleva por lo menos desde esta óptica unos 76 años, toda esta época desde la violencia del 48. Dos brazos de una tenaza que impiden que el país se desarrolle. Dos brazos de una tenaza que impiden que vivamos en armonía tensa, sí, pero productiva, sin que el asesinato sea la opción para silenciar al opositor, sin que el crimen sea el argumento para eliminar al opositor. ¿Qué está pasando ahora? El gobierno planteó una política de la vida. Los violentos representan ese brazo de la tenaza, se rehúsan y quieren demostrarle al gobierno y al presidente Petro que va a fracasar su política de vida, respeto a la vida. Quieren demostrarle que esa ideología de la violencia no va a ceder y que quiere imponerse sobre su política de la vida. El otro brazo de la tenaza también se quiere defender y quiere imponerse sobre el uso de los recursos públicos que son sagrados, como dice Mockus, para invertir en las zonas rurales, las zonas abandonadas desde la época de la violencia, el Frente Nacional y de ahí hacia adelante. Se rehúsan a perder poder, no quieren pensar ni siquiera en que van a dejar de aprovechar los recursos de los impuestos para beneficio particular. Están decididos a demostrar que aquí no se va a invertir en los colombianos que no han tenido las oportunidades de educación, trabajo, seguridad social, etc. Ambos brazos de la tenaza, cada ideología, la ideología de la violencia y la ideología de la corrupción, nos siguen apretando. Quieren demostrarnos que el cambio no se debe hacer y que ellos están empeñados en seguir con sus dos ideologías. Muchísimas gracias y hasta la próxima.